Y no debería ser solamente la fecha de hoy como lo significativo, sino la permanencia del personaje principal que se conmemora en estas fechas, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar a través de Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 23, esos eventos que anteceden al nacimiento del Mesías. Y tal vez usted y yo lo hemos escuchado año tras año, el evento, el suceso, el acontecimiento. Y para resaltar, es el hecho más extraordinario que ocurre en el planeta y en la historia de la humanidad. Es la misma intervención directa de Dios personalmente en un mundo de seres humanos corruptos, idólatras, paganos, alejados del temor del Señor, pero en cumplimiento a las promesas desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. El Señor interviene en este mundo y en este planeta de manera personal. Él mismo lo hace. Él se toma la molestia, por decirlo así, de venir a este mundo a intervenir. Y no solamente en los tiempos de Jesús, en estos tiempos también se mueve por medio de su Espíritu Santo. Por medio del poder de su Espíritu Santo se mueve y se glorifica en cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a extraer algunas cosas importantes en estos eventos al nacimiento del Salvador, al nacimiento del Mesías. Así que le invito que tenga ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23, para que podamos entonces avanzar y extraer de allí la verdad del Señor. Saludamos a todas las personas que a través de las plataformas digitales nos siguen, Facebook y de YouTube, y todas las personas que están aquí presentes en una fecha como hoy, 24 de diciembre. Es un gusto verlos a todos ustedes aquí, atentos a la palabra del Señor. El versículo 18 dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es claro en el versículo 18, de que María estaba comprometida con José, y en ese compromiso se da esta circunstancia de la concepción del Espíritu Santo. Y a lo que yo quiero hacer referencia empieza a partir del versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este versículo a veces lo podemos pasar por alto y lo hemos leído muchas veces, pero si nos detenemos a ser un poco más creativos y a imaginarnos la confusión tan grande de José en medio de un acto incomprensible de Dios. Ese era José, Dios interviniendo en la humanidad, pero José sin entender lo que estaba sucediendo. Hermanos, la confusión de este hombre tal vez era la más grande en la historia de su vida. No había explicación, pero estamos ante un acto de Dios. Estamos ante la intervención de Dios, que es incomprensible. Y ustedes y yo muchas veces vamos a estar como José, ante la intervención de Dios, pero sin entender lo que está pasando, sin entender lo que está sucediendo. En medio de la confusión, en medio de la duda, en medio de la inseguridad. Sí, Dios está orando, pero no entiendo. Sí, Dios está actuando, pero es incomprensible. Y la vida de José estaba expuesta a esa confusión y a esa incomprensión. Y como era justo, sin entender, pues entonces decide dejar secretamente a María para que no le ocurriera nada malo. Pero la confusión estaba en medio de su mente. Y no estamos hablando de un pecado de fornicación. Y no estamos hablando de adulterio tampoco. No se entiende. José tal vez no podía entender lo que está pasando.
Pero la actuación de José, aún sin entender, dice la Biblia, que era justo porque era un hombre justo. Qué tremendo eso. ¿Qué pasa en la mente de un hombre como José? Que le digan que la que va a ser su esposa y la que tiene su compromiso de matrimonio está entonces embarazada producto de la concepción del Espíritu Santo. Qué cosa tan incomprensible. Hermanos, lo que queremos tal vez con esta reflexión es que nos pongamos en los zapatos de José. Y tal vez, aunque no estamos ante un acontecimiento como este, sí le aseguro que en muchas cosas de su vida usted no entiende lo que Dios está haciendo. No lo entendemos. Y como José dejó secretamente a María, tal vez actuamos y queremos tomar las decisiones, y tal vez muchas de ellas no tan acertadas. José actúa como un hombre justo. Con el dolor amando a María, con el dolor amando a esta mujer, enfrenta ahora la decisión de dejarla, pero aún así sigue sin entender. Y una de las cosas que nos vamos a ver en estos cortos versículos es que Dios no deja las cosas así. Si algo tiene Dios en su actuar, es su caballerosidad y la manera de darnos a entender. De revelarnos lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Versículo 20, el versículo 19 lo podríamos entonces decir que es la confusión más grande en medio del acto más incomprensible de Dios. No entendía José cómo era eso de que el Espíritu Santo estaba interviniendo en eso. Usted y yo podemos también identificarnos porque no entendemos lo que hasta ahora, 24 de diciembre, todo lo que ocurrió este año ha pasado en nuestra vida. Tal vez seguimos sin entender como José y estamos actuando como José, pero vamos a ver qué hace Dios en medio de la duda, en medio de la confusión y de la incomprensión de las cosas. Dios no dejó a José así. Dios no dejó a su hijo así. Él era descendiente de David. Dios no iba a dejar a su hijo así. Hermanos, si podemos identificar el actuar de Dios para nosotros, tengamos la seguridad de que Dios no nos quiere dejar así. Usted y yo no entendemos qué está pasando. Pues los hijos de Dios se nos otorga el poder de que Dios mismo se nos manifieste, se nos revele y nos aclare qué es lo que está pasando. Porque no hay nada más terrible y más horrorífico en la vida cristiana que usted caminar sin el entendimiento. No hay nada más devastador para un ministro de Dios andar la vida cristiana sin comprender lo que Dios está haciendo. ¿Lo iba a dejar así? No. ¿Iba a dejar Dios a José con esa incomprensión, con esa confusión? No. Hermanos, iglesia, Dios no nos va a dejar sin aclarar lo que va a hacer. Porque sería muy triste que nos dejara vagando en el desierto o en el camino que tenemos de aquí a muchos años sin saber lo que Él va a hacer. Pero si Él nos revela y nos aclara y nos quita esa confusión, personalmente interviene, yo le aseguro, hermana y hermano, que por más pruebas que tengamos, usted tiene claro Dios qué le dijo y qué va a hacer contigo y conmigo. Amén. Vayamos al versículo 20, por favor. Y pensando él, ¿quién era él? Pensando él en esto, solo eso, mire. Piensa en eso, pensando él en esto, hermano. ¿Cuántas veces ha pensado usted sobre lo que está pasando alrededor de su vida respecto a Dios o respecto a lo suyo? Muchas veces. ¿No se ha acostado usted pensando en eso? ¿No ha despertado pensando en eso? ¿No ha trabajado pensando en eso? Pues mire lo que sucede en el versículo 20. Y ahí vamos reforzando el enfoque de este mensaje. José, pensando él en esto, se le aparece un ángel del Señor
en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Pensando él en medio de esa confusión, es que aparece la intervención de Dios. ¿Cuántos pensamientos pueden venir a nosotros en un día o en una noche solamente? ¿Cuántos pensamientos de confusión como José pueden venir en una mañana a levantarnos sin querer trabajar, sin querer ejercer, sin querer hacer lo que cotidianamente hacemos? Pero pensando José en eso, pasa esto tan extraordinario. Y es aquí donde yo digo, todos necesitamos, así como José, que Dios intervenga en nuestro pensamiento y en nuestra confusión. Que algo pase que nos asegure que es del Espíritu Santo lo que estamos viviendo. Que algo suceda para que sea el mismo Dios que nos diga: no temas, hijo, no temas, porque lo que está pasando es del Espíritu Santo, está pasando. Y aunque eso ocurrió con María, la mujer de José, también ocurre en estos tiempos, porque estamos pensando en la situación de ahora y pensando en los temores que tenemos ahora. ¿Cuántos pensamientos pueden venir? Pero Dios interviene. Aquí hay un principio teológico grandísimo que espero que no se le olvide. Dios interviene. Hermano querido, hermana, Dios, el Dios al que usted ora y al que yo oro, el Dios al que usted clama y al que hacemos culto en esta noche de Navidad, Él interviene. Y siempre, escuchemos bien, teológicamente, Dios siempre va a querer eliminar la confusión en nosotros. Dios siempre va a querer eliminar la duda y la inseguridad en nosotros. Porque no hay mayor enemigo de nuestro pensamiento que la falta de fe, que la falta de confianza, que la duda y el temor. Dios a sus hijos siempre se querrá revelar y eliminar la confusión. No hay que tratar de descifrar a Dios por códigos o por lo que dijo el uno y el otro y qué fue lo que dijo. No hay que descifrar a Dios o tratar de descifrarlo con palabras o con hechos. Él te lo va a aclarar personalmente, para que a ti no te quede la duda de que es Él el que está interviniendo. Y es que a veces nos enredamos como tratando de armar un rompecabezas y a ver qué es lo que me quiso decir, y no, y sí, y por esto, y por aquello, y la hermana, y el hermano, y el profeta, y esto, y aquello. No, Dios siempre querrá revelarse a ti de manera clara, tan clara como el agua y como el mediodía. No vas a necesitar códigos, jeroglíficos, no vas a necesitar de adivinanzas, de cosas, de atar cabos a ver si es. No, Él se te va a manifestar y te va a decir lo que Él quiere claramente, como le puso a José. Eso de que lo tengamos que descifrar, eso que lo tengamos que encontrar, eso que tengamos que hallar el 1, 2, 3 y esto y raíz cuadrada y esto y aquello para entender, no es así. Dios se te va a revelar claramente en tu idioma. Y pueden venir lenguas y no podemos entender nada. Pero si Dios quiere librarte de la confusión, lo va a hacer en tu idioma y en el idioma de tu corazón. Y hermana querida, hermano querido que me escucha, vamos a salir convencidos de que Dios me habló a través de su santa palabra y de su Santo Espíritu. Y no me tocó descifrar códigos humanos para entender qué me iba a decir el Señor. Dios en su mover siempre va a querer eliminar la confusión de sus hijos. No necesitamos hechos extraordinarios. Lo que Él quiere lo dirá directamente. Así le toca enviar a un ángel y lo hará conforme a su palabra para que Dios sea glorificado. Y será claro para ti, claro para ti. Cuando Él elige a alguien para manifestarse, es claro.
¿Ustedes no creen que el llamado de Moisés fue claro para Moisés? Ese encuentro fue claro. Para él era claro y seguro que era Dios. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Para él fue claro que era el Señor. Hermanos, yo les animo para que sepamos de que Dios, cuando quiere hablarte, lo va a hacer de manera clara y usted va a quedar satisfecho y con paz, como dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz a los hombres que buscan la voluntad del Señor. No confusión, no guerra, no descifrar, no tratar de entender, no a la duda, no a todo eso que es incomprensible. Hoy hay tantas corrientes incomprensibles. Hoy hay tantos llamados incomprensibles. Hoy hay supuestamente tanta palabra de Dios incomprensible. Hermano, no es así. Dios, cuando quiere hablar, lo hace, y cuando se quiere manifestar, se asegura que el que Él eligió esté atento y para Él sea claro, como lo fue para Isaías, como lo fue para la misma María. He aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo entendió, o tal vez no lo entendió del todo, pero sí sabía quién era el que le estaba diciendo eso. No temas, le dice en el versículo 20 el ángel, no temas. Es del Espíritu Santo lo que está pasando, José. José, lo que te está sucediendo es por obra del Espíritu Santo. No tienes por qué temer. En el caso de José, el Espíritu Santo estaba engendrando al Mesías en el vientre de María. Pero si hoy esta misma palabra se reproduce en nosotros, no temas, hija, porque lo que está pasando, el Espíritu Santo tiene el control. Tiene el control. Lo que está sucediendo, así no lo entiendas, Él tiene el control. Y aparte de engendrar hoy el Espíritu Santo, como en José, en el versículo 20, tenemos que reconocer que hoy el Espíritu Santo está obrando en nosotros para también engendrar la verdad de Dios en nuestro corazón. Para engendrar también la verdad del conocimiento de Dios en cada uno de nosotros. Llegará el día en donde en el mundo escasee la sana doctrina, tal vez. Llegará el día en el mundo en donde escasee el evangelio del Señor. Y como dijo un escritor y un conferencista y un teólogo famoso, llegará el día donde para encontrar una verdad del evangelio necesitaremos un microscopio, porque será tan escaso. En medio del mundo, en medio de las religiones, en medio de las pretensiones de los hombres. Hermanos queridos, hoy estamos frente a un texto que ocurrió con María previo al nacimiento del Mesías, para decirnos que lo que Dios se propone lo manifiesta, lo aclara, lo advierte, te lo dice. Y te lo dice con tanto amor que puede utilizar un niño, puede utilizar un joven, un adolescente, una circunstancia, un árbol, la naturaleza, todo, pero Dios se dará a conocer. Porque fue Él el que vino a intervenir en nuestra historia. Fue Él. Así que, hermanos, el Espíritu Santo está obrando también en medio de nosotros. Y como le dijo a José, no temas, hoy podemos también recibir esta promesa y esta palabra. No temas. No entiendes lo que está pasando. Tal vez estás lleno de cicatrices, de dolores y de heridas hasta hoy, 24 de diciembre. No temas, porque lo que está obrando en tu vida es el Espíritu Santo y seguirá obrando si eres un hijo de Dios. Versículo 21, hermanos queridos. Vamos allá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta aquí estamos ante un acontecimiento tan grande que nos implica a nosotros y a nuestra generación,
que en medio de la confusión de un hombre como José y lo que estaba pasando con María y lo que estaba pasando con el Espíritu Santo, aquí en el versículo 21 se nos da el plan y el propósito de Dios con ese niño llamado Jesús, con el objetivo de salvar a todo el mundo y a su pueblo de sus pecados. Pero hoy la definición de pecado pareciera esconderse ante el mundo entero. Salvar al pueblo de pecado. Y es que ¿qué pasa con el pecado? Yo no veo que suceda nada aparentemente. Y el mundo envuelto en los pecados, que ustedes mismos los pueden notar, aparentemente no está sucediendo nada. Entonces, ¿por qué nos tiene que salvar ese Mesías, Jesús, de nuestro pecado? El pecado nos impide y nos separa totalmente de Dios. Y por eso necesitamos ser rescatados y salvados. Con el pecado no podemos estar cerca de Dios. Era necesario que nos salvara del pecado, de lo que nos separaba de Dios. Pero el pecado provoca el mayor problema en el ser humano. El mayor problema en el ser humano, en el mundo, definido en una sola palabra, se llama pecado. Y de ahí todo lo que viene. Ese es el mayor problema del ser humano en el mundo. Porque de ahí se desprende la violencia, la enfermedad, la ira, la contienda, la maledicencia, la murmuración, todo lo malo. El mayor problema del mundo entero, el mayor problema de los hombres, de las mujeres y de las mujeres es y se llama pecado. Y necesitamos ser salvos de eso. Es lo que provoca el mayor problema en el ser humano. Y ese mismo pecado nos puede llevar a la muerte eterna sin Dios, a la destrucción total y definitiva. Es el pecado lo que provoca amargura en el alma. Es el pecado el que produce la tristeza más grande y más profunda. Es el pecado el que nos confunde y nos desorienta. Por eso necesitamos un Salvador. Porque no hay ni uno bueno en la tierra que nos pueda salvar. Ni uno. Con todas las virtudes, con todos los recursos, con toda la espiritualidad, no hay uno solo. Era necesario que uno que era santo, 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 se entregara por nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Y eso fue lo que ocurrió. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. El versículo 22 nos da la prueba de fidelidad de Dios a sus promesas, que a pesar de que el pueblo estaba en medio de la rebelión, Él había prometido desde los profetas al Mesías, y todo esto pasó para que se cumpliera. Es decir, la prueba de la fidelidad de Dios está ocurriendo en el versículo 22. La prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas está ocurriendo y es el cumplimiento real y presente para todos. Dios lo hizo y cumplió, y ahí estaba la prueba, la evidencia. Aún en medio del descarrío del pueblo, ahí Dios estaba cumpliendo. Muchas veces tenemos el pensamiento de que Dios ya no va a cumplir sus promesas por nuestra condición o por lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios cumple porque es fiel, así lo dijo Él y así lo hará. Pero y lo más lindo de esto es que después de ese cumplimiento termina el texto con el versículo 23 diciendo que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es tan importante porque se nos presenta al Salvador, se nos presenta al que nos redimió de nuestros pecados y se le llama Jesús, que es salvación y Salvador. Pero aquí ya no lo llaman Salvador, sino que lo llaman Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y es glorioso porque es la gloriosa compañía de Dios para el mundo. Es el precioso Emmanuel, la compañía de Dios para ti y para mí. Emmanuel,
La bendita compañía de Dios en medio del dolor y de la confusión. Hermana y hermano, usted y yo podemos comprobar día tras día la compañía del Señor, y usted hace referencia entre la compañía de su Dios y la compañía de los hombres. La compañía de los hombres es perversa, es violenta, pero cuando usted está en la compañía de Dios, usted se goza, se alegra y se calma en medio de la ansiedad. Por eso es Emmanuel, Dios está contigo. El Dios que decidió estar con nosotros, Dios está contigo, tu compañía, la visita de Dios a tu casa, la visita de Dios a tu empresa, la visita de Dios a tu trabajo. Ahí está Emmanuel, Dios contigo. La compañía de Dios en el camino tan difícil. Y tal vez no nos damos cuenta de que Él nos carga cuando estamos cansados. Dios hablando y caminando contigo es lo que nos deja esta preciosa palabra del Mesías. Por el Mesías, por nuestra fe en Jesucristo, gozamos de la compañía de Emmanuel alrededor de nosotros. En todo momento, a cada instante, a cada hora de la madrugada, cuando no puedes dormir, cuando algo te pasa, cuando se te ocurrió o de repente un dolor, ahí está Emmanuel, Dios contigo. Aunque no entendamos qué es lo que está pasando. Emmanuel, 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 Dios caminando, Dios hablándote. No necesitamos a nadie más. No necesitamos descifrarlo ni pagarle a alguien que nos diga qué me dice Dios. Hoy caemos en lo absurdo al extremo de pretender comprar la compañía del Señor con sustitutos. Hermana, hermano, Él está a la puerta, pero nosotros nos vamos para el solar a buscar descifrarlo de alguna forma. Hermana y hermano, camine con Emmanuel, Dios contigo. Esa es la concepción, y es el hijo que María dio a luz, cuyo nombre también, aparte del Salvador Jesús, es Emmanuel. Es la maravillosa amistad del Dios presente contigo. Yo no me imagino a mi Dios aburrido y amargado. Yo me imagino a mi Dios sonriente como yo en medio de tantas cosas. Es la maravillosa amistad que yo puedo tener con Dios presente conmigo. Mi descanso, mi alegría, mi compañía, mi fuerza, mi roca, mi paz, mi sanidad, mi provisión tiene un nombre y se llama Cristo. No deteriores tu amistad con Él, por favor. Como es de bueno la amistad con Él. Ríete con Él, llora con Él, camina a su lado. No se te olvide, Emmanuel, Dios contigo está. Hermanos, hoy en este mismo momento, este mismo Mesías, hoy ese mismo Espíritu, hoy la misma intervención de José para aclarar la confusión, ese mismo poder está a disposición de nosotros. Ese mismo Mesías sigue obrando con ese mismo poder. Ese mismo Espíritu Santo sigue obrando a favor de nosotros hoy. Por favor, que hoy, en un acto de fe consciente, le adoremos y convirtámonos a Él de todo corazón, de todos nuestros malos caminos, y poder exaltarle con todo el corazón. Hoy se ha distorsionado tanto la palabra del Señor, pero hoy estamos para recibir la claridad de la revelación de Dios, de la Navidad, por medio de su palabra. ¿Será que tienes que descifrarlo?
¿Será que tienes que buscar en dónde? Ahí está. Está en su palabra y está en su misma esencia y en su misma persona. Amén. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar porque ese mismo Mesías sigue obrando con ese mismo poder del Espíritu Santo alrededor tuyo. Y hoy vamos a tener ese acto de fe consciente para adorarle en este lugar. Cierra tus ojos, por favor. Reflexiona sobre lo que últimamente te tiene confundida. El mejor regalo de esta Navidad es el Espíritu Santo para aclarártelo. Y ojalá que con su palabra, así es, tú lo tengas claro. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te bendecimos. Agradecemos que hayas intervenido en la historia de nuestras vidas para estar aquí. Y que aún en medio de la duda, como José, tú te empeñas en aclararnos, Señor. Y aquí estamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el reconocimiento y la alabanza. Hoy estamos aquí admitiendo, Señor, que ese Mesías prometido a los hombres desde estos tiempos ha alcanzado a conquistar nuestras vidas para reinar a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias por revelarte a través de tu palabra y de utilizar muchos medios de verdad, de la verdad del Evangelio para que quede claro en nuestras mentes. Gracias por utilizar cientos de personas para que tu palabra sea clara en nosotros. No fundamentada en lo sensacionalista, no fundamentada en la carne o en el orgullo o en la vanidad, fundamentada en la verdad de la Escritura, Señor. Cristo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de los hermanos de Facebook y de YouTube.